Capítulo 3. Las Manes X se lanzaron al ataque. Willite Sparkle disparó un rayo mágico de su cuerno, mientras Rainbow Dash se preparaba para una embestida aérea y Pinkie Pie rebotaba erráticamente, una estrategia desconcertante para Carlos. Applejack arremetió con un potente casco, y Fluttershy, aunque asustada, se preparaba para lanzar un hechizo de apoyo o curación. Carlos sabía que podía usar su modo serio y sus habilidades para derrotarlas rápidamente, incluso con la potencia de la mantícora. Sin embargo, no sentía animosidad. Eran ponis, y, a pesar de sus niveles altos, sus puntos de vida eran relativamente bajos. Un golpe a plena potencia podría ser letal. No quería matar a estas criaturas, solo necesitaba que lo dejaran en paz. Esperen. No quiero pelear. Carlos exclamó, levantando las manos en un gesto de rendición, mientras esquivaba el rayo de Duilig por poco. Pero sus palabras fueron ahogadas por la furia del ataque. Applejack lo embistió con fuerza, y Carlos se preparó para el impacto, confiando en su defensa física mejorada. El golpe fue fuerte, pero apenas lo movió. La pony terrestre pareció sorprendida por la falta de efecto de su ataque. «Es demasiado fuerte, Willite», gritó Applejack, recuperando el equilibrio. «Lo sé», respondió la unicornio, frustrada. «No podemos permitir que nos lastime o que llegue a Ponyville». Carlos se dio cuenta de que la comunicación verbal no funcionaba. Su fuerza inusual los había aterrorizado. Tenía que inmovilizarlos sin dañarlos seriamente. Decidió usar su golpe del vacío, pero con una fuerza controlada, apuntando a puntos no letales para simplemente noquearlos. Rainbow Dash se abalanzó, un borrón de colores. Carlos la interceptó con un puñetazo rápido y preciso en el costado, aplicando la habilidad golpe del vacío. Aunque multiplicó el daño por 2 e ignoró parte de su defensa, Carlos moderó la potencia. La Pegaso gimió, su cuerpo tembló y cayó inconsciente, su HP cayendo a 0. Has derrotado a Rainbow Dash. Las demás ponis se quedaron en shock al ver a su amiga caer tan fácilmente. Willite intentó lanzar un hechizo más poderoso, pero Carlos fue más rápido. Con un movimiento veloz, se abalanzó sobre ella, golpeando su cuerno con el dorso de su mano. No fue un golpe fuerte, pero la energía de golpe del vacío la aturdió y la dejó inconsciente. Has derrotado a Willite Sparkle. Rarity intentó un hechizo defensivo, pero Carlos ya estaba sobre ella, repitiendo la misma acción. La unicornio de la moda se desmayó, su cuerno dejando de brillar. Has derrotado a Rarity. Applejack, con su instinto protector, intentó interponerse, pero un rápido puñetazo en la pierna la hizo caer de rodillas, antes de que el mareo del golpe del vacío la dejara inconsciente. Has derrotado a Applejack. Pinkie Pie, sorprendentemente ágil, intentó rebotar para confundirlo, pero Carlos la atrapó en un abrazo momentáneo antes de darle un toque en la nuca que la hizo desplomarse como un saco de patatas. Has derrotado a Pinkie Pie. Finalmente, solo quedó Fluttershy, que se había encogido en una esquina, temblando. Carlos se acercó a ella lentamente, con la intención de explicar. Por favor, no cuie, comenzó ella, pero antes de que pudiera terminar, Carlos le dio un toque suave en la frente, dejándola también inconsciente. No había otra opción. Has derrotado a Fluttershy. Carlos miró a las 6 ponis inconscientes esparcidas por el suelo del castillo. Se sentía un poco mal por haber tenido que recurrir a la fuerza, pero al menos estaban a salvo y solo noqueadas. Mientras las observaba, una idea, nacida de sus años de juego, cruzó su mente. Saqueo. En su mundo, después de derrotar a un enemigo, siempre había botín. Quizás este mundo funcionaba igual. Con una ligera sensación de vergüenza, pero priorizando la supervivencia y la acumulación de recursos, Carlos comenzó a revisar a las ponis. Para su sorpresa, encontró algunos objetos útiles. Pequeñas bolsas con bits, monedas brillantes que no reconocía, algunas pociones, identificadas por su interfaz como poción de HP menor o poción de magia menor, y, en el caso de Duilig, un pequeño libro que parecía un diario de hechizos. Decidió que, por ahora, se quedaría con lo esencial. Con su nuevo botín en mano y las Manes X fuera de combate, Carlos vio una oportunidad. Necesitaba salir del castillo y continuar su camino. Sacó el mapa que había encontrado antes en el castillo, o tal vez apareció en su interfaz por su propia cuenta, no estaba seguro, y lo revisó. El castillo parecía estar en el borde del bosque Belfré, pero había otros caminos y puntos de interés marcados. Bien, murmuró Carlos, mirando el mapa. Hora de encontrar un nuevo camino. Carlos echó un último vistazo a las inconscientes Manes X, una punzada de alivio mezclada con una pizca de remordimiento.
Había actuado por supervivencia, no por malicia. Con los nuevos bits y pociones asegurados, sacó el mapa y se concentró en su siguiente destino. Las tierras salvajes del norte. Sonaba peligroso, sí, pero también prometedor en cuanto a recursos. Y quizás, lo más importante, era una dirección que se alejaba de donde había dejado inconscientes a las ponis. Mientras Carlos se internaba en el bosque de Belfré, el terreno comenzó a cambiar. Los árboles se hicieron más antiguos, sus ramas más retorcidas, y la luz se volvió aún más tenue. El aire, sin embargo, se sentía más fresco, y un leve rastro de algún animal que no pudo identificarse cruzaba en su camino. Se movía con la velocidad que le permitían sus nuevas habilidades, sus sentidos alerta a cualquier amenaza. Después de varias horas de caminata, cuando el sol comenzaba a descender, un tenue sonido llegó a sus oídos. Al principio, era solo un murmullo, pero a medida que se acercaba, se convirtió en algo inconfundible. Voces humanas. Su corazón dio un vuelco. ¿Otros humanos? ¿En este mundo? Se detuvo, escondiéndose entre unos arbustos densos, y observó. A lo lejos, por un sendero apenas visible, un grupo de individuos se movía. Eran, sin lugar a dudas, humanos. Algunos llevaban atuendos que parecían de comerciantes, con grandes fardos a cuestas, mientras que otros, más fornidos y con armas rudimentarias, parecían ser guardias. Se dirigían en la misma dirección que Carlos, hacia el norte, aunque a un ritmo más lento. Discretamente, Carlos activó su habilidad de escaneo. Los datos que aparecieron lo sorprendieron. Comerciante humano, nivel 6, HP, 800 fuerza, 50, defensa física, 30, defensa mágica, 20, guardia humano, nivel 7, HP, 1200 fuerza, 100, defensa física, 60, defensa mágica, 40. Carlos frunció el ceño. Sus estadísticas eran inferiores a las de las Manes X, e increíblemente bajas comparadas con las suyas. Eran humanos, sí, pero parecían débiles en este mundo de fantasía. Sin embargo, no representaban una amenaza, y lo más importante, eran gente. La soledad del bosque de Belfré había comenzado a pesar, y la perspectiva de encontrar otros humanos, de una comunidad, era demasiado tentadora para ignorarla. Salió de su escondite y se acercó al grupo. «Hola», gritó Carlos, levantando una mano en señal de paz. Los comerciantes y guardias se detuvieron abruptamente, sus expresiones de sorpresa y luego, en el caso de los guardias, de cautela armada. Uno de los guardias, el más grande y con una barba rala, levantó su lanza. «¿Quién eres tú? ¿Cómo llegaste aquí, tan solo en el Everfree?», preguntó el guardia, su voz ronca y desconfiada. Carlos sonrió, un alivio genuino inundando su rostro. «Soy Carlos. Me perdí. Llevo días vagando por el bosque. Vi que se dirigen a un pueblo, ¿podría unirme a ustedes? Soy bueno defendiéndome, si surge algún problema». El guardia lo miró de arriba a abajo, notando la armadura de cuero y los guantes de hierro que Carlos había forjado. Había una intensidad en su mirada que no le cuadraba con un perdido, pero también un aire de confianza que era innegable. Después de un momento de deliberación, el guardia bajó su lanza. «Bienvenido seas, extraño. Somos una caravana de la aldea de Oakaben, comerciando con materiales raros del borde del bosque. Cualquier mano adicional en este lugar es bienvenida. Soy Gorn, el capitán de la guardia. ¿Dices que puedes defenderte?». Carlos asintió. «Más de lo que imaginas». Y así, Carlos, el jugador de otro mundo, se unió a la caravana, su camino en Equestria tomando un giro inesperado. Las tierras salvajes del norte lo esperaban, y con ellas, la posibilidad de más descubrimientos, más peligros y, quizás, respuestas a las preguntas que lo atormentaban. La caravana avanzó por el sendero. Carlos caminaba junto a Gorn, los sonidos del bosque cediendo el paso al parloteo de los comerciantes. Gorn, aunque aún cauteloso, parecía intrigado por la presencia de Carlos. Los otros guardias y mercaderes lo miraban con una mezcla de curiosidad y un poco de temor, pero nadie se atrevía a cuestionar la decisión de su capitán. El viaje fue tranquilo, y a medida que el sol comenzaba a ocultarse, una vista familiar, pero en este nuevo contexto, se hizo visible. A lo lejos, una pequeña aldea emergió del crepúsculo. Oakaben. Era un asentamiento modesto, rodeado por una empalizada de madera, con casas rústicas de piedra y madera y un molino de viento girando lentamente al aire. El estilo era inconfundiblemente medieval. Antorchas que iluminaban las calles de tierra, carretas de madera y el aroma a leña quemada y guiso. Era como si hubiera viajado no solo a otro mundo, sino también a otra época.
Al entrar en la aldea, la gente los miraba con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Los niños corrían a esconderse detrás de las piernas de sus padres, mientras los adultos murmuraban entre sí al ver al forastero. Gorn, sin embargo, los condujo directamente a la posada local, un edificio acogedor con un letrero desgastado que mostraba un roble. Carlos, después de asegurarse un lugar para pasar la noche, se dedicó a explorar el pueblo. Paseó por las calles, observando a los aldeanos en sus tareas diarias, sintiendo el pulso de la vida humana en este extraño mundo. Mientras escuchaba conversaciones al azar en la taberna y en el mercado, una imagen más clara de la relación entre humanos y ponis comenzó a formarse en su mente. No era como los cuentos de su mundo, donde la amistad y la armonía con criaturas mágicas eran la norma. Aquí, la relación entre las dos especies era, en el mejor de los casos, tensa, y en el peor, de profunda desconfianza. Los humanos hablaban de los ponis con precaución, a veces con resentimiento, otras con un temor apenas disimulado. Los ponis son diferentes, escuchó a un anciano murmurar en la taberna. Tienen su propia magia, sus propias formas. Es mejor que cada quien se quede en su lado del bosque Belfrede. Otro, un comerciante, se quejó. Sus ciudades están repletas de lujos, pero rara vez comercian con nosotros, a menos que sea en sus propios términos. Nos ven como simples humanos. Carlos se dio cuenta de que, aunque la humanidad aquí no era tan malvada como en algunos de sus relatos históricos, existía una clara barrera de prejuicios y malentendidos. Los humanos de este mundo parecían resentir la superioridad mágica de los ponis y su aparente autosuficiencia, mientras que los ponis, al parecer, veían a los humanos como seres menos evolucionados, con menos afinidad por la magia y la armonía. Era una división arraigada en la diferencia, similar a las tensiones que había conocido en su propio mundo, aunque quizás con una pizca menos de hostilidad abierta y más de resignación. Después de su recorrido, Carlos regresó a la posada y rentó una habitación para la noche. Era simple, con una cama de paja y una pequeña mesa, pero ofrecía privacidad y un lugar seguro para descansar. Se tumbó, su mente llena de las nuevas revelaciones. Este mundo era más complejo de lo que parecía. Había creído que la humanidad y los ponis coexistirían en armonía, pero la realidad era mucho más gris. Su propia presencia, con su poder descomunal, solo añadiría otra capa a esta ya delicada relación. La fría y húmeda piedra del antiguo castillo de las dos hermanas no era el lugar más cómodo para despertar, especialmente después de haber sido noqueado por un puñetazo. Las Manesix, una por una, comenzaron a recuperar la conciencia, con dolores de cabeza y una profunda sensación de confusión. Rainbow Dash fue la primera en sentarse, frotándose la nuca con un casco. ¿Qué pasó? ¿Me golpeó un rayo? Gruñó, antes de que los recuerdos del enfrentamiento con el humano la asaltaran. Willy Sparkle se incorporó con un gemido, su mente ya procesando la humillante derrota. Nos derrotó. A todas. Con una facilidad aterradora. Su cuerno emitió un leve brillo de ansiedad. Rarity se quejó teatralmente. Mi hermosa melena está hecha un desastre. Y mi cabeza parece haber sido usada como yunque. Luego, sus ojos se abrieron de golpe. ¿Alguien más siente que le falta algo? El pánico se apoderó del grupo mientras revisaban sus pertenencias. Las pequeñas bolsas de Bitch se habían ido. Las pociones que llevaban, desaparecidas. El preciado diario de hechizos de Dwilit, también. Nos saqueó. Exclamó Applejack, golpeando el suelo con un casco. El muy descarado nos despojó mientras estábamos inconscientes. Fluttershy, que finalmente había recuperado la conciencia, susurró con los ojos llorosos. Era tan fuerte. ¿Por qué nos hizo esto? Las Manesix estaban en shock, no solo por la derrota, sino por la naturaleza del adversario. Un humano, que no solo las había vencido, sino que las había despojado de sus objetos. Era una afrenta y una señal clara de que este ser no se ajustaba a las reglas de Equestria. Tenemos que regresar a Ponyville. Necesitamos informar a la princesa Celestia de inmediato, dijo Dwilit, su voz grave y llena de preocupación. La amenaza que representaba este humano, con su fuerza sobrenatural y su comportamiento impredecible, era algo que trascendía cualquier problema al que se hubieran enfrentado antes. Con lentitud y algunas quejas, las Manesix emprendieron el camino de regreso, cada una sumida en sus propios pensamientos de asombro y aprensión. La noche de la alarma, esa misma noche, en Canterlot, el imponente castillo real de la princesa Celestia, el ambiente era inusualmente tenso.
Willith Sparkle, acompañada de las demás Manes X, se encontraba en la sala del trono, con la princesa Celestia y la princesa Luna escuchando atentamente su informe. Princesa, es tal como Remboidas lo describió, solo que peor, comenzó Willith, su voz aún teñida de la conmoción del día. Nos enfrentamos a la criatura que vio. Es un humano. Celestia, majestuosa y serena, la instó a continuar con un suave movimiento de cabeza. Sus estadísticas son anómalas, princesa, dijo Willith, proyectando una imagen mental de los números de Carlos para que las princesas los vieran. Su fuerza es colosal, muy superior a cualquier pony que hayamos conocido, incluso para un ser sin magia. Sus defensas son altas, y no pudimos hacerle daño real con nuestros ataques. Él nos dejó inconscientes a todas con relativa facilidad, usando solo sus puños. Un murmullo de preocupación se extendió por la sala. La idea de un ser tan poderoso, ajeno a Equestria y a sus normas, era profundamente inquietante. Y para nuestra sorpresa, añadió Rainbow Dash, su voz aún con un deje de incredulidad, cuando despertamos, nos había, tomado algunas de nuestras cosas. Nuestros bigs, algunas pociones de Willith, la princesa Luna, su semblante generalmente melancólico, se oscureció aún más. Un saqueador, entonces. Y con tal poder. No parece malvado, princesa, intervino Fluttershy tímidamente. Solo, se defendió. Y parecía un poco asustado cuando lo encontramos. Asustado o no, su poder es una amenaza desconocida, dijo Celestia, su expresión ahora grave. Un ser con tal capacidad para la destrucción, y sin una conexión clara con la magia de Equestria, debe ser comprendido. No sabemos sus intenciones, ni de dónde viene. Si está en nuestro mundo, podría alterar el delicado equilibrio que hemos trabajado tanto por mantener. ¿Qué debemos hacer, princesa?, preguntó Willith, su preocupación evidente. Celestia miró por la ventana, sus ojos fijos en la luna naciente. Debemos localizarlo. Pero esta vez, con extrema precaución. No podemos arriesgar la seguridad de Equestria. Reúnan a los mejores rastreadores y a los guardias más experimentados. Esta vez, la misión será de observación y contención, no de confrontación. Su mirada se posó en Willith. Y tú, Willith, necesito que investigues todo lo que puedas sobre estos humanos en la biblioteca de Canterlot. Quizás haya algún registro antiguo, algún conocimiento que nos dé una pista sobre su naturaleza y propósito. La gravedad en la voz de Celestia dejó claro que este no era un asunto menor. Un humano, con poderes incomprensibles, andaba suelto en Equestria. Carlos decidió quedarse en Oacaven por un tiempo. Las tierras salvajes del norte seguían siendo su objetivo final, pero la aldea ofrecía una oportunidad para aprender más sobre este mundo y, quizás, ganar algo de dinero para su viaje. Además, la idea de integrarse en una comunidad humana, aunque pequeña y desconfiada, era atractiva. Pasó los siguientes días explorando Oacaven, ayudando en lo que podía y escuchando atentamente las conversaciones. Aprendió que la aldea era un punto comercial en el borde del bosque Belfré, un lugar donde los humanos recolectaban materiales raros y comerciaban con otras aldeas humanas. La relación con los ponis era, como había sospechado, tensa. Los humanos evitaban el bosque Belfré tanto como fuera posible, y las historias de criaturas peligrosas y la magia incomprensible de los ponis eran comunes. También descubrió que, aunque débiles en comparación con los ponis y él mismo, los humanos de este mundo tenían cierta resistencia y habilidad. Los guardias eran hábiles con las armas, y algunos aldeanos mostraban un ingenio sorprendente para crear herramientas y resolver problemas. Carlos, con su fuerza y velocidad, se convirtió rápidamente en una valiosa adición a la aldea. Pronto, la gente comenzó a ofrecerle misiones. La primera fue simple. Cazar algunas criaturas del bosque que estaban atacando el ganado. Carlos, con sus guantes de hierro y su experiencia contra la mantícora, lo hizo sin problemas. La recompensa, una cantidad decente de bits y la gratitud de los aldeanos, fue bienvenida. Eres un luchador increíble, Carlos, le dijo Gorn después de la misión. Nunca he visto a nadie moverse con tanta fuerza y velocidad. Eres un activo valioso para Oacaven. A medida que pasaba el tiempo, Carlos completó más misiones. Cazar monstruos, escoltar caravanas, incluso ayudar a construir algunas defensas adicionales para la aldea. Ganó dinero, experiencia y, lentamente, la confianza de la gente. Aunque seguían siendo cautelosos, comenzaron a verlo como uno de los suyos. Sin embargo, su objetivo de llegar a las tierras salvajes del norte seguía presente. Reunió información sobre el camino, los peligros y los posibles recursos que podría encontrar allí.
El viaje era largo y peligroso, pero Carlos estaba decidido. Necesitaba volverse más fuerte, encontrar respuestas y, quizás, incluso un camino a casa. Un día, después de completar una misión particularmente difícil, Carlos se acercó a Gorm. Capitán, dijo Carlos, he estado pensando en mi futuro. He ayudado a Wakaben, y estoy agradecido por la hospitalidad, pero mi camino me llama a las tierras salvajes del norte. Gorm asintió, con un brillo de comprensión en sus ojos. Lo sabía. Tú no eres un hombre que se conforma con una vida tranquila en una aldea. Las tierras salvajes son peligrosas, Carlos. Pero si alguien puede sobrevivir allí, eres tú. Te daré algunos suministros y un mapa detallado. Que la suerte te acompañe. Con los suministros y el mapa, Carlos se preparó para su viaje. Se despidió de los aldeanos, prometiendo regresar si alguna vez necesitaban su ayuda. Y así, con un nuevo propósito y la determinación de un jugador experimentado, Carlos se dirigió hacia el norte, hacia lo desconocido, pero también hacia la posibilidad de un futuro.